Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es 20 de noviembre del 2021 y queremos compartir con ustedes el Evangelio del día. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muera sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio del día de hoy nos muestra claramente lo que es la esperanza en Dios, en la vida eterna. Muchos se preguntarán y muchos tienen esa inquietud, ¿no? Más que todos los que han visto partir a sus seres queridos de este mundo a la presencia del Padre. ¿Qué sucede después? ¿O cómo seremos después? ¿O cómo somos en este momento que estamos en la presencia de Dios? La transfiguración de Cristo en el monte Tabor nos da una amplia imagen de cómo somos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Si recordamos un poquito el Evangelio, nos dice San Mateo que Jesús lleva a sus discípulos a orar, a Pedro, a Santiago y a Juan, al monte Tabor, y en aquel momento Jesús se transfigura, ¿sí? Toma su apariencia resplandeciente, toma su condición divina en ese momento. Lo ven como es Él en realidad, ¿sí? Pero aparece Moisés y Elías. Pedro reconoce a Moisés y Elías automáticamente. No lo vio como un fantasma, como una figura deforme, no, lo vio como es Moisés y Elías, en su condición física. Vio cómo su espíritu tiene una forma humana, porque en ese momento se ve el espíritu de Moisés y Elías, ¿sí? Se ven en una condición divina, en una condición de santificación. Lo dice claramente el Señor. Tenemos un Señor de vivos y no de muertos. Nuestros familiares que han partido de este mundo han ido a la presencia del Padre. Hay un proceso sí de santificación, de purificación, que le conocemos como el purgatorio, y todos debemos de pasarlo, ¿no? Dios es el oro, y como Dios es oro, pues ningún elemento que no sea oro se puede fundir con el oro. Así que tenemos que llegar a la condición de ser oro, ¿sí? Entonces es como limpiar el metal, ¿no? Sacarle las impurezas, el mugre, la suciedad, irlo purificando hasta que llegue a su forma perfecta y así unirse en la presencia de nuestro Señor. Todos los que hemos sido bautizados por medio del sacramento recibimos
esta gracia tan hermosa de también poder resucitar en el último día con el Señor. Así que, hermanos, esto es un mensaje ante todo de consuelo, ¿sí? De esperanza para todos aquellos que les ha tocado ver partir a alguien, ¿no? Que han tenido a alguien en su casa, algún familiar, el esposo, la esposa, los papás, los hijos. Entonces debemos de pensar que están con el Señor en ese proceso de purificación. La iglesia nos invita a orar por aquellos que han partido. Necesitamos orar por ellos. Síganlo haciendo, sigan orando por las personas que ya han partido para que alcancen ese proceso de purificación de la mano santificadora del Señor y así puedan gozar de la santidad de la patria eterna e interceder por nosotros. Que el Señor, la Santísima Virgen María, San José, todos los santos, ángeles y arcángeles nos acompañen en este proceso de purificación, en este proceso de santidad y ante todo de perdón de los pecados. Que así sea, hermanos. Que tengan feliz fin de semana.